Abrimos nuestros 2 paquetes de galletas y los echamos en un bol. Con la ayuda de una cuchara, las comenzamos a moler. No deben quedar tan molidas. Nos debería quedar así. Luego abrimos nuestro manjar y lo comenzamos a echar en nuestras galletas molidas. Luego lo comenzamos a revolver y esto nos debería quedar una masa uniforme, así. Con la ayuda de una cucharadita sacamos parte de nuestra masa y la comenzamos a amasar en nuestras manos. Debemos formar una pelotita. Luego la colocamos en un bol el cual contenga coco rallado y la envolvemos con el coco rallado. Este proceso se hace sucesivamente con toda nuestra masa. Ya para cuando tengamos una gran cantidad de cocadas en nuestro plato, la llevamos al refrigerador por al menos 1 hora. Esto es opcional, es solo para que se endurezca un poco la masa. Y ya luego de la hora, la sacas y disfrutas. Espero que te haya gustado. Bienvenido a un nuevo episodio de Entre CB, este espacio de entrevistas que abrimos con los jóvenes. Esperemos que lo estén disfrutando. Esta semana tenemos la oportunidad de entrevistar a un matrimonio misionero. ¿No es así, Emi? Sí, esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestro misionero, el pastor Rafael Arroyo. Así es, tuvimos la oportunidad de compartir, de conversar acerca de su vida, del ministerio, del matrimonio. También nos contó acerca de algunas anécdotas por ahí, así que esperamos que te quedes y disfrutes esta entrevista. Le damos las gracias a Pastor, a la hermana Paula por acompañarnos, a la Emi también que está ahí en la entrevista. Y bueno, primero que nada preguntarles cómo ha estado Pastor, hermana Paula, que de alguna forma se presenten también a los hermanos de la iglesia. Ajá. Bueno, voy a dejar que la Paula se presente primero. ¿Ya? Mi nombre es Paula, como la Seremi. Tengo 51 años, voy a cumplir 51, todavía no, falta poquito. Nos vinimos a la isla recién casados, a los 15 días. Dios nos ha dado 3 hijos acá dentro del tiempo que llevamos en el estado. Bueno, mi nombre es Rafael Arroyo. He tenido la oportunidad de estar 1 o 2 veces allá en la iglesia Los Sierra. Me contaron que hay muchos hermanos nuevos. Es una alegría siempre escuchar esas noticias y la entrevista tiene un poquito que ver, ¿cierto? Con eso, que puedan conocerse entre ustedes también y conocer un poco de los ministerios que están apoyando, ¿no? Como dijo el Benja, no sé si lo dijo en la primera prueba o en esta. eh, eh, Somos el primer ministerio que están apoyando como iglesia y estamos muy agradecidos al Señor, no solamente por ese apoyo, sino por las oraciones también y porque hemos recibido varias visitas en los trabajos que hacemos acá, ¿cierto? En las islas, de hermanos de la iglesia allá. Así que hay una linda relación con la iglesia bíblica de los cielos. Bien. Emi, yo sé que la Emi tiene una pregunta para comenzar ya la entrevista. Bueno, sí, y vamos a ir con la primera pregunta, que es ¿cómo han llevado este tiempo de cuarentena? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han
estado? Eso. Ajá, ya. Sí, bueno, acá, gracias a Dios, ¿cierto? No estamos en la situación tan extrema como están allá en Santiago. Sí, por el hecho de ser una isla y un cordón sanitario, ¿cierto? Alrededor, o sea, gente del continente no puede entrar a la isla. Eh, Hay, bueno, la ciudad que está más al norte de la isla de Chiloé, Nancud, donde hay más contagio, se disparó bastante. Acá donde vivimos nosotros, Talcahué, un pueblo pequeño de unos 10.000 a 12.000 habitantes, más o menos. Hay algunos casos de contagio, pero son mínimos todavía, ¿ya? En cuanto a la cuarentena, en la práctica no ha cambiado tanto. Ya, lo que pasa es que estamos también viviendo un proceso con la iglesia, ¿ya? Justo se dieron algunas situaciones, así que el cambio es como doble en este sentido. Así que, bueno, siendo bien franco, yo hablé con el pastor Juan y quería también compartirlo comenzando esta entrevista, porque hace 2 años más o menos empezamos a vivir algunas situaciones eh, familiares y en el último año también con la iglesia, ¿cierto? En una situación complicada que hemos vivido. Y en este tiempo yo estoy por algunos meses al margen del ministerio y coincidió justo con el tiempo de la cuarentena, ¿ya? Así que ha sido un poco extraño en ese sentido, pero lo estoy aprovechando para organizar mis tiempos de una manera distinta, cosa de poder bueno, pasar tiempo con la familia, con mi esposa especialmente. Eh, Así que ha sido un poquito de esas dos cosas, esas dos adaptaciones que se han dado, ¿ya? Obviamente no nos estamos congregando desde cierto que se da el primer caso acá, más o menos del 16 de marzo en adelante, y eso también obviamente se extraña. Rápidamente comenzamos a hacer las transmisiones de las reuniones en línea. En eso mis hijos y algunos hermanos de la iglesia han sido como bien activos y en ese sentido doy gracias a todos, ¿ya? Somos 5, somos una familia de 5, estamos los 5 acá en la casa, así que ahí estamos eh, adaptándonos, como digo, inventando trabajo también. Claro, ¿Ya? Cada uno en lo suyo. muy bien. Pero ha sido bueno. Ha sido bueno, hemos aprovechado de leer harto, aparte de comer. Leer harto. Ha sido muy bueno. Bueno, tenemos una pregunta, digamos, especial y muy específica a Pastor Rafa. De alguna forma yo sé con los años que he ido para allá, yo siempre lo he visto con un gorro muy distintivo a usted, ¿Ya? con un gorro del Instituto Nacional. Ah, ya. Entonces, me imagino que Pastor Rafa estudió en el Instituto Nacional. Y hay una pregunta que nace de ahí, es, ¿qué tipo de alumno era Pastor Rafael Arroyo en el Instituto Nacional? Ah, de los que se sentaba al principio, bien peinado, de los que se sentaba al final, todo sopeado, arañado después del recreo. ¿Qué experiencias tiene de haber estado en un liceo como ese? Buena pregunta, Vinta. Sí, bueno, la verdad es un privilegio en realidad haber estudiado en un liceo como el Instituto Nacional, ¿ya? No lo digo con ese típico orgullo de los institutanos, sino por el hecho de que, bueno, es un buen liceo, ¿cierto? O era un buen liceo, ha cambiado bastante en los últimos años, pero de muchachos muy sencillos en general y de muchos diferentes trasfondos. Entonces, uno aprendía mucho de los compañeros, de las situaciones de vida de las cuales ellos venían, ¿cierto? Sobre todo con ganas de salir adelante, ¿ya? En ese sentido.
en lo que tú preguntabas, yo era como una mezcla en realidad, porque siempre mi carácter ha sido más o menos tranquilo, mateíto entre comillas, de bajo perfil, pero me gustaba sentarme atrás. Entonces me sentaba en medio de todos los desordenados. Y era muy, muy entretenido. Bien. Sí, era entretenido estar con los desordenados y casconearse un poco. Bueno, y para seguir con las preguntas, queríamos preguntarle cómo ustedes conocieron al Señor. ¿O en qué momento de sus vidas aceptaron al Señor? Yo a los 16 años, antes de terminar el liceo, fue una experiencia muy buena porque a los 15 me fui a estudiar a Arica. Me fui así de un momento para otro, conoció, me dijeron, ¿quieres irte con nosotros? Ellos vivían solos, era un matrimonio solo. Así que como a mí me gustaba viajar, yo dije, me voy y me la lloré todo y todo, pero me fui. Y llevaba 6 meses allá y mis tíos se separaron, ellos llevaban muchos años casados, se separaron y lamentablemente yo tuve que volver. Tuve que volver a Santiago, viví en un tiempo así malo, diría entre comillas, porque llegué como pasado de medio año, me tocaba el liceo, así que estuve en un liceo que no me gustaba, había mucha gente, eran niñitos chicos y bien buenos para la droga, entonces como que yo no encajaba ahí, pues. Y finalmente dejé ese colegio, yo sabía que iba a estar este año el tercero medio, así que no importa, salí del colegio y después comencé de nuevo en otro colegio. Pero justamente al comienzo del año 1986, en ese año buscando esas inquietudes que tenía, hicieron una campaña evangelística, canutos en la calle. Y yo estaba escuchando porque la gente le estaba pidiendo luz a mi papá, que vivía en una casa. Así que, o sea, nosotros siempre nos burlamos con mi papá, de ellos y todo. Entonces, cuando empezaron esa campaña, fueron 2 días, de verdad que fue así como bien impactante porque yo lo escuchaba y de verdad sentía que el Señor me estaba hablando a mí. Así que así empezó, después llegó otra niña, me acuerdo un par de días después, para compartirnos del Evangelio con un grupo de amigos que íbamos a ir a una fiesta, era un día sábado, y ella llegó en medio, se metió en medio así a predicarnos así valientemente, y yo que sorprendía porque yo la conocía, pero cuando la vi así, digamos, como toda una señorita, fue como súper impactante porque yo la conocía y sabía cómo era ella, entonces ver ese cambio fue súper impactante, y ella como vio que tenía interés fue a conversar conmigo a un lado, me compartió de la Biblia, me paseó por la Biblia así por todas partes y finalmente, o sea, yo acepté al Señor ahí mismo, en la calle, ese día sábado, no fui a la fiesta, me dejó su Biblia y al otro día fui a la iglesia de ella que me invitó. Digamos, no seguí yendo a su iglesia, pero sí seguí congregándome con mi mamá. Entonces fue súper lindo porque de ahí para adelante el Señor realmente fue súper muy bueno conmigo y me permitió conocerle muy de cerca. Y Pastor, ¿qué nos puede contar, Pastor, acerca de eso? Bueno, fue también jovencito, más o menos a los 14 años, que conocí al Señor, estaba en segundo medio, siempre recuerdo eso, después de mucho tiempo negándome a las invitaciones que me hacían a la iglesia. Yo perdí a mi papá cuando tenía 8 años, entonces quedamos en la casa con mi mamá y mi hermana, que es 5 años menor que yo, y ellas comenzaron a asistir a una iglesia centro bíblico ahí en Santiago, en la Villa Santa Elena, a 2 cuadras del Monumental. Así ellas comenzaron a asistir a la iglesia. Buena, venga. De hecho, en su origen en la iglesia, cuando estaba en la casa de los misioneros, eran misioneros gringos que comenzaron la obra ahí, y está en la avenida Colo Colo. Muy bien. Así Bendita que, avenida. ¿ah? Bendita avenida. Sí, así que mi mamá, como decía, y mi hermana comenzaron a asistir ahí,
Mi hermana, bueno, como muchos niños, ¿cierto? Yendo a escuelas bíblicas, después a la escuela dominical, después comenzó a asistir mi mamá. Mi mamá tenía algún conocimiento del Evangelio, porque ella había estudiado en una escuela en el campo, donde ella era de Chillán hacia el interior, en una escuela que era de los mismos, era de los centros bíblicos también, ¿ya? Así que, bueno, por ahí se dio una bonita historia, pero sería largo contar cómo se retomó el contacto para que mi mamá comenzara a asistir a la iglesia. Pero como decía yo, me negué por mucho tiempo a asistir. Sé ahora, ¿cierto? Que el Señor respondió también a la oración, bueno, de mi mamá y de la gente de la iglesia también, el pastor, su esposa, hasta que comencé a asistir y al comenzar bueno, empecé a asistir a la escuela dominical y me llamó la atención la enseñanza, ¿no? Todavía, incluso me llamó la atención eso, había un hermano, que él no era pastor y que había ido a colaborar porque era una obra nueva. Y él enseñaba muy bien la palabra. Y yo estaba con ese, no sé, con ese deseo como de aprender y empecé a ir a la escuela dominical, pero con el deseo como de adquirir conocimiento, ¿eh? Porque eso fue lo primero que me llamó la atención, pero sin entender el Evangelio todavía. Y de ahí comencé a hacer algunos cursos bíblicos que tenían unos libritos donde uno leía y tenía que ir completando. Y ahí por medio de eso se iba explicando el Evangelio. Pero una cosa que pasó era que yo pensaba como que tenía que sentir algo para, en el momento de hacer la decisión. Como decía, estaba haciendo algunos cursos ahí y se presentaba el Evangelio. Yo creo que había entendido el Evangelio ya a través de los cursos, solamente que estaba esa parte que yo pensaba que algo tenía que sentir o algo así. Entonces cada vez que finalizando el curso había una pregunta, o no, te invitaban a hacer como la oración, ¿cierto? Para poner la fe en el Señor Jesucristo. Y yo lo hacía y después preguntaba algo así si había hecho la decisión o algo así, y yo ponía que no, ¿ya? Porque como te digo, pensaba como que tenía que sentir algo o algo así. Bueno, entre paréntesis, la clave de esos cursos bíblicos fue que yo logré entender a través de la escritura, obviamente, mi condición de pecador, porque eso era lo que a mí me hacía no ir a la iglesia al principio. Yo pensaba que no lo necesitaba, lo respetaba, veía películas bíblicas con mucha gente, qué sé yo, pero no me reconocía como pecador, porque todos decían que yo era un buen joven, que era estudioso y todo el asunto. Entonces, a través de la escritura, yo presentaba, ¿cierto? A través de esos cursos, pues, yo llegué a comprender mi condición de pecador, y ahí recién entendí, ¿cierto? Lo que significaba el sacrificio del Señor Jesús. Pero cada vez que terminaba un curso, yo respondía que no, y ahora yo pienso el pastor le había pensado, pucha, que duro este muchacho. Y me acuerdo que una vez cambiaron la pregunta y decía, ¿desea usted recibir a Cristo o algo así? Y ahí yo puse que sí. Y después se haga la oración. Entonces en la escuela dominical, de adelante el pastor dijo, bueno, y tenemos un nuevo hermano, y me miró, y yo de atrás le hice así, no. Entonces yo, pucha, qué duro. Entonces yo le expliqué, o sea, él me llamó adelante y me dice, pero usted aquí puso que sí quería aceptar a Cristo, y aquí está la oración. Yo le dije, pero es que no sé lo que tengo que hacer. Y ahí él me guió a orar de nuevo, pero como digo, yo creo que ya había reconocido al Señor Jesucristo como mi Salvador. Bien. Qué bonito igual esa forma de comenzar en el Evangelio y claro, echando como un poco abajo eso del misticismo de sentir cosas, al final es darse cuenta de que uno es pecador y reconocerlo. Pero vamos a seguir un poco la línea de esta serie de preguntas y quizás nos vamos a ir por una ramita, una pregunta que ha sido muy requerida, muy frecuente en las entrevistas anteriores y que la verdad es bien cursi. Eh,
cómo se conoce Pastor Rafa y la hermana Paula? ¿Cómo comienzan esa relación amorosa de alguna forma? ¿Tienes tu matrimonio? No, mentira. Casi. Ella se fijó primero en mí. Era inevitable. No. Lo bueno Era es que muy tú callado reuniste. ese hombre. Claro. Dijo que sí, no, en un campamento, primero no. O sea, claro, nos conocimos primero, no éramos de la misma iglesia de partida, y fue donde entablamos ya amistad, fue en un campamento de jóvenes, uno de los primeros campamentos de jóvenes, no de la historia ni del mundo, en Pirque, ¿cierto? Ahí el campamento de los centros bíblicos fue uno de los primeros. De hecho, trabajamos ahí en la construcción del campamento y todo en esos años, ¿ya? Pero ahí fue que nos conocimos más. Aunque yo la había visto antes, me acuerdo que tú fuiste a ayudar, parece, estabas con la hermana Carla, estaba en la casa del pastor, de mi pastor, porque había ido a colaborar, parece, a trabajar en el campamento. Estábamos ayudando en la piscina, en la construcción de la piscina. Entonces ahí yo la vi, me llamó la atención, pero solo vista en ese momento. Y Me decía que era muy loca, así que por eso sí. Sí. Somos como polos bien opuestos en realidad. ¿Y qué pasó después? pero después, claro, después de ese campamento, hicimos un paseo a la quebrada de Macul en ese año con los jóvenes de su iglesia. Entonces se nos ocurrió en el camino hacer una obra de teatro que era larga, así como con harta parafernalia, así con escenografía y qué sé yo. Ya, pues eso fue una, y después empezamos a celebrar los cumpleaños, entonces ahí ya nos íbamos juntando más veces, hasta que en julio del 89, ahí ya nos enganchamos, o sea, dijimos como que vamos para estar juntos. Bueno, ¿cómo se llama? Yo estaba en el Instituto Bíblico, había hecho 2 años en el Instituto Bíblico Bautista, que hoy día es la Facultad, ¿cierto?, Bíblica Bautista, pero como llegó el Instituto de los Centros Bíblicos a Santiago para apoyar el Instituto de los Centros Bíblicos a la misión que yo pertenezco, me fui al Instituto de Centro Bíblico y la Paula entró a estudiar también ahí. Entonces ahí compartimos más tiempo. Ahora, yo ese año, o sea, antes de entrar, había decidido no pensar en nada sobre tema de pareja hasta terminar los estudios en el Instituto Bíblico. Y este año fue el que ya compartimos más con la Paula. Y este año empezamos a pololear, ¿cierto? Ya, muy bien. La Emi tiene ahora la siguiente pregunta, la siguiente sección. Sí, ahora tenemos una sección diferente que es de un hermano de nuestra iglesia. Les quiere hacer una pregunta. Hola Paula y Rafa, ¿cómo están? Les tengo 2 preguntas. Una, ¿te acuerdas, Rafael, cuando me hiciste ocupar tu moto? No sé por qué no me enseñaste bien. ¿Qué pasó? Y la otra pregunta que quiero saber, ¿quién de verdad me piló el pelo sin preguntarme? Uno pide una pregunta, pero ellos llegan con 2, así que hay que poner las 2 preguntas, no hay problema. Claro. Bueno, ¿Me puede contar algo acerca de eso? ¿Cómo? Ah, sí. Sí, la primera de la moto me imagino que simplemente para contar un poquito la anécdota nomás, habían regalado una moto, como un hermano me había ofrendado una moto. Y sí, pues Álvaro agarró la moto. Acá el sitio es más o menos grande, el sitio donde está la iglesia. Así que partió el Álvaro para atrás, ya ni me acuerdo cómo, solamente sé que terminó chocando en un cerco ahí de los vecinos atrás. Por eso dice, ¿por qué no me enseñaste bien? Y la otra era ¿quién le cortó el pelo? Fue Álvaro vino con un joven, con Gonzalo, un amigo de él, nos ayudaron, vinieron por 3 meses acá a la isla,
nos ayudaron a empezar un grupo de jóvenes. Entonces, como ya había pasado el tiempo, estaba muy chascón, entonces no sé si los decí, eso no recuerdo. Pero el otro día, claro, escribe, Rafa, tú me pelaste, y Rafa le dice, no, jamás él hubiera sido, fui yo eso me acuerdo. Y claro, le quedó horrible, pero yo sé que era serio Álvaro, yo no sé si estaba enojado o si era parte de su carácter, pero claro, tiene que quedar horrible. Así que, perdón Álvaro, ya se los di personalmente. Le vamos a mostrar, le vamos a mandar las disculpas de la hermana Paula al hermano Álvaro. Ahora el Nata, mi hijo mayor, corta el pelo. Por eso se acordó el Álvaro, parece. Sí. Claro. Los hijos mayores nos encargamos del pelo de nuestros papás, al parecer. Ah, A mí sí, igual me ha pero- tocado ahí estar de peluquero de mi papá. Sí, bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es ¿cómo llega su matrimonio a Arroyo Labra a Chiloé? Y la otra es que sí, siempre estuvo en sus planes trabajar en el sur. Sí, bueno, no es que quiera tomarme con la palabra, pero en este caso yo había conocido Chiloé antes. ¿Ya? Como conté antes, conocí al Señor, o el Señor me encontró cuando tenía unos 14 años. Un año después me bauticé y como medio año después, o en ese mismo año, llegó un pastor nuevo a la iglesia, también un misionero norteamericano, y él había trabajado en Chiloé. Y a fin de año él venía a Chiloé a un matrimonio de una chica de acá y me invitó a venir. Y los días previos al matrimonio, él pescó la lancha que tenía la misión acá y salimos 2 días nomás a 2 islas. Y ahí el Señor me pegó fuerte en el corazón con la necesidad del Evangelio. Yo llevaba como un año y medio de creyente, entonces todo ese primer amor, todo ese... yo apreciaba mucho la enseñanza de la Biblia, de la palabra. Entonces, el ver que acá la gente en la isla, especialmente en estas islas más pequeñas, ¿cierto? No tenían la oportunidad de ser enseñados con la escritura, eso me impactó fuertemente. Aunque en ese momento yo no tenía, no había oído, ¿cierto?, el llamado de Dios para dedicarme al ministerio. Mis proyecciones eran la universidad y eso. Eh, pero poco a poco el Señor comenzó a llamarme para compartir también de su palabra con otros al ministerio a tiempo completo. Entonces una vez que tuve claro que el Señor me estaba llamando al ministerio, fue como automáticamente pensar que el destino iba a ser Chiloé. Y cuando empezamos a colorear con la Paula, también comenzamos a orar por nuestro futuro y Chiloé estaba en ese futuro. No tuvo mucha opción. Era el plan. Es que lo que pasa es que yo intenté venir, pero no me dejaron porque él igual vino como soltero, entonces no se lo hizo bien. Así que no me dejaron. Podría haberlo conocido antes, pero no importa. Está bien. Bueno, vamos a continuar. Tenemos una pregunta de un hermano muy querido, de alguna forma. Yo sé que ustedes los quieren mucho. Él es Mario Triviño. Mi papá se contactó con él para pedirle una pregunta. Y bueno, de alguna forma, su pregunta apunta a algo que a usted le sucedió estando en Chiloé. Así que vamos con el video. Hola Rafa, una pregunta, en realidad me dijeron que te hicieron una pregunta espiritual, bíblica, que nos puedas contar o les puedas contar a los chicos la experiencia que viviste en el ministerio y en la iglesia con el incendio de la casa, que un hecho lamentable, pero que sirvió en tu ministerio. Eso cuéntales, creo yo. Bueno, el tema del incendio fue como, a ver, fue especial en el sentido de que Rafael había ido a Uruguay ese fin de semana o días previos, entonces estábamos solos acá, yo estaba trabajando en ese tiempo. Entonces, este fue un día el lunes 2 de noviembre del 2009, yo desperté así como muy así, que ganas de quedarme en casa y no salir así.
Entonces los chiquillos estaban acá porque había paro de estudiantes, por lo menos Nata estaba en el liceo, entonces estaba acá con los hermanos más chicos, qué sé yo, y Rafael supuestamente iba a llegar el día martes. Entonces era día lunes, partía a mi trabajo, volví después al almuerzo, y eso sucedió en la tarde, tipo 6:30, 7, más o menos, o 7:30. Entonces, bueno, fue como algo fuerte porque es algo que uno, ¿cierto?, no espera, y no es tanto por el tema de que se haya quemado la casa, ¿sí? Sino que fueron situaciones así como que, como les digo, yo estaba sola y yo esperaba que Rafael llegara pronto porque estaba preocupado por el hijo más chico que era más inquieto. Entonces, esa preocupación mía de dejarlo solo más tiempo, aunque estaban los chicos acá, pero igual. Entonces, pero fíjate, ya pasando todo este tiempo, después que Rafael llegó, los hermanos nos ayudaron, mucha gente se acercó. Eso es lo que yo puedo rescatar, la gente de acá, de la isla, gente que conocíamos y que no conocíamos, llegaron a nuestra casa, acá estuvimos instalados en la cabaña, en el comedor, ustedes saben, y llegaron con muchas cosas para nosotros. Yo me quedé con lo puesto, con la ropa puesta. El resto todo se quemó, la casa, casi todo. Entonces, hermanos que vinieron de otras ciudades, que nos trajeron el almuerzo para compartir con nosotros, o sea, ver todo el cariño de muchas personas fue muy gratificante. Y también profesores del colegio, la sostenedora del colegio llegaron para apoyarnos, entonces fue como súper lindo. Una de ellas me dijo, Paula, tú siempre has estado en todas las cosas del colegio que te han pedido, ahora es el momento de estar nosotros con ustedes. Entonces fue lindo ver, como les digo, el cariño de muchas iglesias de acá también. Realmente, saben, chiquillos, tuvimos comida así como, de verdad, para armar un supermercado. Yo tuve que repartir porque teníamos harina, teníamos de todo, así, muchos hermanos, como les digo, vinieron para acá. El incendio en realidad fue como una purificación para nosotros, para la iglesia y para todos. Fue algo bueno. Dentro de lo triste, fue algo muy bueno en todo sentido. Volvieron algunos a la iglesia que habían andado apartados. Entonces, como les digo, y sobre todo ver el Señor que nos proveyó para esta casa nueva, así tan rápido. Nosotros no anduvimos buscando recursos, ni pidiendo por ninguna parte, sino que el Señor nos envió como para levantar de nuevo esta casa. Entonces, el Señor es fiel. Sí, y usó este incendio para muchas cosas. Sí, fue realmente, al final fue algo positivo. O sea, pudimos ver muy fuertemente la mano del Señor en esto. Y dice la Paula cuenta algunas cosas y muchas cosas que podríamos compartir al respecto, pero como el Mario apuntaba a lo espiritual, yo sabía que el Mario iba a hacer esa pregunta porque a él le impactó mucho. Ya todavía incluso recuerdo que vino el viaje misionero después, y a él le tocaba orar y se quedó ahí en silencio, ¿cierto? Se quebró y otro chiquillo tuvo que continuar con la oración. Y yo sabía que iba a hacer esa pregunta. Pero en un punto no hay, yo venía viajando de Santiago de vuelta, ¿cierto?, a Chiloé, y la Paula me llama a través del teléfono de una hermana para que me enterara directamente ellos, ¿cierto?, y no por otra persona sin saber cómo estaban ellos. Y yo no atiné a nada, simplemente le dije ya. Pues fue una sorpresa. Así que en ese momento empecé a pensar en, no sé, por las cosas que probablemente se habían perdido, porque gracias a Dios eso supe que ellos estaban bien, y no quise preguntar tampoco ningún detalle, obviamente. Entonces en mi mente pensé que la casa se había iluminado así como todo al 100%, y empecé a pensar en lo que se había perdido y realmente nada pesaba en el corazón. Me acordé cuando llegamos acá, tenemos una mesa, prácticamente nada, ¿cierto?, lo justo y necesario. Entonces dije, vamos a poder recomenzar. Y en ese momento la palabra del Señor fue más real que nunca, ¿no? El pensar que cuando el Señor dice que no nos hagamos tesoro en la tierra porque estos se pueden perder, ¿cierto? Nos pueden robar, se pueden corromper. Recordé esa palabra.
y realmente no había ningún apego por las cosas materiales, las cosas que se perdían. Y recordé también a Job, ¿no? Cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dicen, todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, sabía que Dios tenía algún propósito con eso y con otras cosas que ha hecho en nuestras vidas. Pero un poco guiándonos de la misión, am, al comienzo usted dijo que cuando usted llegó al Señor, de alguna forma fue reconociendo pecado y de alguna forma como que derriba esa idea de un misticismo al creer. Y la pregunta que viene a continuación es, apuntando hacia el llamado misionero, ¿cómo ustedes de alguna forma se dieron cuenta que el Señor lo está llamando a Chiloé? ¿Cómo fue, digamos, el momento o de qué manera ustedes se dieron cuenta que realmente su propósito y su misión estaba en la isla de Chiloé? Bueno, como te decía, el tema de Chiloé es casi automático con el llamado al ministerio. Entonces, quizás podría yo compartir un poquitito lo que fue el llamado al ministerio. Eh, el Señor empezó a poner como la idea en el corazón, y si yo fuera, en esos años no se hablaba de misiones desde el punto de vista de los chilenos, ¿no? Los misioneros que nosotros conocíamos eran los extranjeros, generalmente norteamericanos o algunos europeos también, que venían a predicar el evangelio y a fundar iglesias. Entonces no estaba esta perspectiva de que nosotros podíamos ser misioneros, pero en mí siempre había como un desafío, ¿cierto?, a lugares donde no estuviese siendo predicado el nombre de Cristo, o donde fuese muy difícil predicar. Entonces el Señor empezó a poner como esa idea, y si yo fuera un misionero. Recuerdo la historia misionera de Hudson Taylor, por ejemplo, una de las que más marcó y que el Señor usó también en un principio, y está llamando, y también la palabra, ¿ya? También las escrituras. Cuando yo salí de cuarto medio, en el verano fui a una reunión que hace nuestra misión, que se llama la convención, creo que era la primera que yo iba, y un hermano de la Sociedad Bíblica presentó el ministerio de la Sociedad Bíblica y regaló unos folletitos que eran solamente citas bíblicas para cada día del año, y cada mes traía un tema. Y el tema del mes de enero era proclamar. Y cada día habían textos relacionados con llevar el Evangelio. Leí el libro de Jonás, y día por día había cierta porción de la Escritura, el libro de los Hechos, ¿cierto? Y otros pasajes que tenían que ver con llevar el Evangelio o con proclamar el Evangelio. Creo que fue el único mes que leí, que seguí la lectura, pero a través de esa palabra el Señor confirmó también su llamado. Entonces ahí ya decidí, ¿cierto?, no entrar a la universidad y entrar al Instituto Bíblico. Entonces, como digo, el tema de Chiloé ya estaba, porque yo conocía la necesidad que había en Chiloé. Entonces, desde el comienzo que empezamos a pensar en Chiloé como el destino para nuestro ministerio. No sé, por el lado mío, de que el Señor llegó a mi vida, por lo menos yo, una cosa estaba segura, que Él me llamó y me rechazó para servirlo. Sabía que no iba a estar solamente en la iglesia, porque de que le conocí empecé con hartas cosas. De hecho, yo tenía 16 años y participaba en el grupo de las hermanas, o sea, de la más chica, después ya ayudando con escuela bíblica, siempre involucrada en muchas cosas, y me gustaba mucho, me gustaba estar ahí, y sé que el Señor me había preparado, o sea, en ese momento no sabía dónde, y no sabía que me iba a casar tampoco, pero tenía esperanza. Eso, muy contenta. Bien. Pero ya para ir finalizando, nosotros de alguna forma estamos muy, muy familiarizados o por lo menos yo, con el viaje misionero a Chiloé, de los
las primeras semanas de febrero de cada verano. ¿Cómo comienza este viaje misionero? Los primeros viajes misioneros, ¿cómo fueron? Y de alguna forma que expliquen más o menos el modus operandi del viaje misionero. Porque claro, nosotros acá contamos a los hermanos, pero es diferente que le contemos nosotros a que le cuente ustedes, que son quienes planifican todo. Entonces, nos gustaría que un poco contaran la historia de cómo nacen los viajes misioneros, los campamentos misioneros, ah, y cómo es que se trabaja el viaje misionero a las islas de Chiloé. Ajá. Bueno, siempre lo vimos, ¿cierto? De hecho, como un campo misionero, nosotros llegamos el año 92, a fines del año 92 acá, pero siempre recibimos equipos, algunos grupos misioneros, y en realidad la primera actividad ya concretamente que deriva a los viajes que hacemos actualmente, le llamamos campamento misionero. El primero lo hicimos el año 2000, una copia en el fondo de un campamento misionero que se hacía en una de nuestras iglesias en Santiago, en Melipilla en realidad. Eso era muy grande, todo lo que hacían ahí, la actividad, bueno, toda la organización, era muy grande. Hoy día es un ministerio internacional, está fuera de los centros bíblicos, qué sé yo. Entonces, lo que nosotros hicimos acá fue como algo pequeño, como una copia, como yo decía. ¿En qué sentido era la copia? En que habían algunos días de teoría donde se enseñaba sobre misiones. Siempre invitábamos a 3 pastores misioneros que enseñaran, ¿cierto? Y lo lindo también era que esos días, eran 4 días más o menos, los chicos podían compartir también en las horas de las comidas. No era como una conferencia, ¿cierto? Hoy día se hacen muchas veces conferencias misioneras y el pastor va o el misionero va y predica o habla de su ministerio y después se va, y a veces comparten un poquito, pero acá estaban de la mañana hasta la noche, ¿cierto? Entonces los chicos tenían la oportunidad de conversar con ellos, era muy bueno, muy buen tiempo. Siempre nos preocupábamos de que los hermanos que venían a dar los talleres, la enseñanza, fueran pastores también, o sea, estuvieran involucrados en el ministerio, no fuesen solamente conferencistas. Entonces tenían también mucho de su propia vida para poder compartir. Y esa era la parte de la teoría, ¿ya? La segunda parte era la práctica, en el fondo, y ese era el viaje misionero a las islas, ¿cierto? Donde en esos años la misión tenía acá una lancha, así que partíamos en la lancha de la misión, estaba a cargo del pastor Misael Amendaño, que es el pilote también, ¿cierto? De una isla, de la isla de Caguas. Entonces partíamos a las islas, generalmente eran 3 o 4 islas. En uno de esos viajes estuvo Álvaro también, ¿cierto? Me acuerdo de la isla de Yingua, dos veranos creo que vino. ¿Ya? Ahí conoció a la Jani, entre comillas, entre paréntesis. Entonces esa era la parte práctica. Y cuando llegamos al 2008, porque era bastante trabajo, ¿ya? Organizar el campamento acá y organizar el viaje a las islas. Entonces, como yo vi que se daban como bastantes conferencias a nivel nacional sobre misiones, y decía, nosotros estamos como replicando acá esa misma parte, esa enseñanza que ya se está dando en las conferencias. Así que optamos por quedarnos solamente con el viaje misionero, y eso lo hemos continuado haciendo hasta ahora. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente, hay una necesidad del evangelio en las islas pequeñas, ¿cierto? De acá del archipiélago. Entonces, los hermanos que vienen nos ayudan a evangelizar, a llevar el evangelio, y por otro lado, ellos pueden conocer o tener una práctica misionera. Entonces, siempre, obviamente, procuramos que los que vienen sean hermanos que de alguna manera estén sirviendo en su iglesia local, o estén con el deseo de servir en su iglesia local, tengan cierta madurez en el Señor y el respaldo del liderazgo de su iglesia. Entonces ellos tienen una oportunidad de conocer más de cerca el campo misionero y la necesidad que hay, y realmente conocerlo ahí en vivo y en directo, como al Benja le ha tocado, ¿cierto? Y espero que la Emily pronto la tengamos por acá.
el Señor lo usa realmente para desafiar nuestra vida en el ministerio. Sí, sin duda, es un viaje misionero muy, muy de manos en la masa, como se dice, muy de trabajo. Entonces, es algo que a mí me ha impactado mucho, estar ahí, digamos, en el campo de batalla, como se dice, estar constantemente trabajando y llevando el Evangelio a diario. Ya para ir cerrando, ya concluyendo, tenemos el último video, que lo grabó uno de sus hijos, ya, el primogénito Natanael. Así que vamos con el video. Hola papá, hola mamá, les traigo un par de preguntitas hoy día, así que van a tener que responder. Para ti papi, ¿cuál ha sido el momento más divertido, hablando de los viajes misioneros a la isla, cuál ha sido el momento más divertido que te ha tocado pasar, para que le cuentes a todos? Y para ti mamá, porfa, tú tienes hartas anécdotas, cuéntate un parcito de anécdotas buenas para sacar risas. Yo tengo una, pero eso nació precisamente en los viajes, eh, digamos, con los chiquillos, pero sí con unos hermanos que vinieron, eran de Temuco, eran hermanos mayores, eran pastores. Entonces llegamos acá a Balcahue y se supone que uno espera la orden del capitán, ya ahora va, Chile, qué sé yo, y yo la dije capitán, y le dije al hermano que baja. La cuestión es que uno de ellos se cayó al agua, porque cayó al y yo no sabía que tenía que esperar al capitán. O sea, en esa bola que uno dice, ya ahora hay que hacer esto, entonces el hermano en Italia estaba callado, más serio. Y el otro hermano quedó bautizado al tiro. El pastor, bueno, y no, Heriberto Moreno, fueron dos. O sea, ese día fueron un bautismo de dos. Muy bueno, muy bueno. Fue como, claro, un ataranzamiento. Es como típico, parece que ustedes no lo han vivido todavía o no lo han visto, Benja. Es como típico cuando uno está en el bote ¿Ya? y se afirma de la lancha más grande, ¿ya? Y de repente, sin querer, tú empiezas a empujar con los pies el bote y se Claro, se separa. dejar, y uno está agarrado de la lancha, entonces los pies van por allá y uno Sí. agarrado de la lancha ya como un puente y de repente ya no da más, se suelta, y eso fue lo que pasó. Hermano, afírmese de acá, él se afirma y el bote se empieza a dejar y de mi parte, no, bueno, como se puede evitar, no sé siempre nos pasaban en años atrás, por ejemplo, ahora llevan sus colchones inflables, pero en ese tiempo llevamos unas colchonetas que cuando las tiraban caían al agua, se mojaban, después tenían que dormir ahí. Y por ejemplo, pasó en Butachauque, eso fue uno de los primeros años. La carpa era así como muy, muy vieja, entonces hubo un temporal. Se abrió, se mojaron todos, e incluso el hermano. Este año vino un hermano alemán cuidando el data, que nadie tenía data en ese manual. Entonces estamos hablando del año 2000 y el hermano llegó todo enfermo acá porque se mojaron y entonces les pasó eso. Y otra oportunidad, ahora estoy recordando algo chistoso, Marcelo Enrique estaban en Neuquén. del perro. Sí, yo estaba ahí, no sé si es la misma en realidad, pero nosotros estábamos durmiendo en una carpa más chica y bueno, la noche anterior los perros se habían robado el pan, ¿eh? Entonces en la mañana lo único que teníamos era arroz que había quedado del día anterior, se nos ocurrió hacer arroz con leche, pero ese arroz tenía sal, o sea, estaba salado, así que una hermana lo lavó y hicimos arroz con leche porque no teníamos pan. Pero la noche siguiente estábamos en la carpa chica, estaba también el pastor Marcelo Enríquez de Chao, y sentimos ruido, pero ya estábamos espirituados con el tema de que los perros andaban robando el pan, y nos empezamos a meter en la carpa grande. La carpa era como una especie de carpa de circo, no tan grande, eran como carpas de campaña de los militares. Entonces vamos entrando por los pliegues de la y sale el perro arrancando,
el pastor Marcelo se había puesto unos bototos sin abrochárselo y trata de pegarle una patada al perro y no logra pegarle y el bototo sale volando así por el aire y le cae justo en la cabeza al perro que iba arrancando. Fue muy bueno, como un bototo teledirigido. O sea, les contamos estos detalles porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes dicen, bueno, faltó el pan. Lo que pasa es que en ese tiempo se hacía pan y no teníamos dónde comprar. Entonces, si se pedía algo de comida, era como terrible. Pues, incluso algunas chicas se acuerdan cuando han salido con ustedes en los viajes, hay algunas que son como las mamás, que dan todo con ración y ninguno puede comer más, entonces los chiquillos sufren, los hombres sufren. Sí, hay harta, ya las más actuales esas no se cuentan. Claro. Yo soy malo para recordar, ese es mi problema. Pero yo creo que Benja debe saber, alguna tú deberías contar, ¿no? No, la última, cuando el Antonio confundió la hoja de eucalipto con una hoja para el dolor de estómago. Ya. Ahora, sí, recuerdo. Con Matico. Sí, eso. Recuerdo. Claro. Harto perdido. No tenía idea. Bueno, ya para ir finalizando, queríamos agradecerles por este tiempo y también por la disposición que ustedes tuvieron al hacer la entrevista. Bueno, para finalizar, queríamos pedirles si podían darle un saludo o un mensaje a la iglesia. Eso. Y bueno, dar gracias al Señor por esta oportunidad. Él ha sido muy bueno con nosotros y una de las cosas en las que Él ha manifestado su amor y cumpliendo también su palabra, ¿cierto? Es cuando esa promesa que dice que cuando uno está dispuesto a dejar casa, familia, puede recibir 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. Una de las tantas cosas que el Señor nos da cuando estamos en el ministerio, ese cumplimiento de su promesa, que cuando uno está dispuesto a dejar casa, familia, y ahí el Señor menciona otras cosas, recibe 100 veces más en esta vida, y dice, y en la vida venidera, la vida eterna. Nosotros hemos podido verlo como el Señor ha sido fiel con nosotros, pero lo que más me impacta y me alienta es la cantidad de hermanos que uno ha podido conocer y el cariño que uno recibe de los hermanos siendo inmerecedor, partiendo por los hermanos de acá, de Dalcahue, de nuestra iglesia, que hemos podido conocer a algunos de ellos estos 28 años casi que estamos acá, y también muchos otros hermanos como ustedes también. Por eso quería, como digo, sinceramente dar gracias al Señor, no porque me estén grabando y todo el asunto, pero dar gracias al Señor por ustedes como iglesia, por la iglesia bíblica bautista Los Sierras, y o sea, por toda la iglesia obviamente, pero especialmente por los hermanos que uno ha podido conocer, el pastor, los hermanos que están sirviendo también allí en la iglesia, algunos incluso no han venido, pero yo sé que están muy comprometidos con el ministerio, con la obra del Señor en general, con el ministerio en Chiloé, y a los que obviamente los que hemos podido conocer también. Damos gracias al Señor. Y muchos, o sea, eso ha sido muy lindo para nosotros en el ministerio, y esto de ir a las islas, el viaje misionero nos ha permitido conocer a muchos hermanos. Y quería compartir nomás ahí para terminar, yo por mi parte, de ahí te dejo a la Paula, texto bíblico que ha sido lema para mí en los últimos años, en Apocalipsis 3:8. El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Me identifica ese texto. No me considero de mucha fuerza, voy a interpretar de muchas maneras,
pero deseo ser fiel al Señor dentro de las faltas que uno tiene, pero en su gracia Él puede suplir esas faltas. Así que doy gracias al Señor por haberme llamado al ministerio y porque, como digo, ha sido una bendición y una de las más grandes bendiciones es recibir el cariño de tantos hermanos estando en el ministerio. Sí, también Benja y Emilia también nos agradecer al Señor a cada uno de ustedes, a la iglesia, a los que conforman todo el grupo ahí de la familia de Dios, darle gracias y también animarles a que puedan compartir ustedes el Evangelio donde estén, en su trabajo, en su familia, porque es importante, no es solamente el que lleva el Evangelio el que está lejos, sino que donde estemos nosotros estamos compartiendo al Señor y somos luz, así que animarle a eso, ¿cierto? Agradecer a todas las familias, a la familia del pastor ahí que les conocimos en nuestra casa, a algunos hermanos que conocemos, Álvaro, Alejandro también, hemos estado compartiendo con ellos, con las chiquillas, con las gemelas, ya, no, las gemelas, ¿cierto? Darle todo nuestro cariño ahí a Benja Elías, que yo lo bauticé, no sé por qué se llama así, pero será porque será un profeta. De verdad, muchas gracias y también por el cariño de este momento, así, por la espontaneidad que veo en ustedes y agradecerles. Que nos permita otra vez recibirle con el gorrito. Amén. Bueno, yo tengo lindos recuerdos también de cuando estuve con ustedes, comimos, casa por casa visitando. Recuerdo a Carlito siempre de nombre, el Pablo Marcelo también. Otros quizás no recuerdo el nombre, pero recuerdo sus rostros también por ahí, un hermano que era como tío de todos. Sí. De Canita, mi tío Lucho. Probablemente, ya. Así que un saludo para todos los hermanos y una vez más digo agradecido de esta comunión que tenemos en el Señor. Bueno, la misión no para, continúa. Les damos muchas gracias por su tiempo y esta ha sido la entrevista del día de hoy. Bueno, esa fue la entrevista de esta semana. Esperamos que hayas podido disfrutar de esta entrevista. Emi, ¿qué te pareció este tiempo de conversación con Pastor Rafa, con la hermana Paula? Muy bueno, la verdad, es bueno que los hermanos sepan y conozcan un poco de ellos y también de qué consiste su ministerio allá en Chile. Bien, bacán. Oye, ¿sabéis que esta semana tenemos una sección especial, una sección nueva, diferente? Vamos a entregar tips, vamos a entregar recomendaciones para que puedas estar escuchando en tu casa. Música, podcast, aquí te van. Entonces me pides que me parte en dos, que envíe al exilio a mi otro yo y le diga al corazón que olvide mirar y busque esperanza donde no la hay. Mi farol, brilla en la noche, yo te seguiré. Mi farol, yo confío en ti, tú me guiarás a donde voy, a donde voy. Un podcast es una emisión a la cual tú puedes recurrir las veces que quieras. Para esta ocasión te queremos recomendar este podcast llamado Entre Semana, donde podrás escuchar temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Esperamos que tanto Quebrada de Gaby Alegría, Mi Farol de Grupo Ecos y Entre Semana sean de bendición para tu vida. Bueno, y esas fueron las recomendaciones de esta semana. Espero que les hayan gustado y que les hayan servido mucho. Así es, nuestro equipo estuvo buscando algunas músicas, algunos podcasts que les puedan ser útil para su semana y esperamos que les hayan gustado. Sin más, dejamos un nuevo video para ustedes, esperamos que se diviertan y nos vemos en un nuevo episodio de Entre CB.
No quiero ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir? No quiero ir a la iglesia. Ay, no quiero ir. ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir obligado? Oh, ya. Extraño la iglesia. Extraño ir al culto. Pastor, ya estoy conectado. Estoy aquí. Aquí estoy, mi pastor. Lo extraño. Extraño ir a la iglesia.